Una voz olvidada que aún puede crear mundos. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha tenido la capacidad de transformar lo que lo rodea. No con la fuerza de sus manos, ni con el filo de sus armas, sino con la energía vibrante de su conciencia, manifestada a través de la palabra. Esta capacidad, que los antiguos sabios conocían y los profetas ejercían con humildad y poder, es la que hoy quiero devolverte, el arte sagrado de bendecir. Bendecir no es decir palabras bonitas. No es un gesto decorativo que se hace al final de una carta o antes de dormir. Bendecir es una acción espiritual consciente por la cual afirmas la presencia de Dios donde los sentidos no lo ven. Es proclamar la perfección allí donde otros solo perciben caos. Es hablar como quien sabe que su palabra no es un sonido, sino una semilla creadora. Hemos olvidado este poder. Lo hemos sustituido por la crítica, por la queja, por la costumbre de maldecir sin darnos cuenta. Cada vez que hablamos mal de alguien, aunque sea con razón, estamos sembrando sombra. Cada vez que describimos con insistencia lo que no queremos, estamos alimentando su forma. Cada vez que repetimos que algo es imposible, es difícil, nunca cambiará, estamos firmando decretos espirituales que luego nos atan. Y sin embargo, dentro de ti, sí, dentro de ti, ahora mismo, vive una voz que puede revertir todo eso. Una voz que puede bendecir tu salud, tus relaciones, tu economía, tu historia, tu presente y hasta tu futuro. Esa voz no es una metáfora. Es el Cristo en ti, que espera tu consentimiento para obrar. ¿Sabías que no hay nada, absolutamente nada en tu vida, que no pueda ser transformado si lo bendices de verdad? Bendice tu cuerpo, y comenzará a sanarse. Bendice a tu enemigo, y dejará de tener poder sobre ti. Bendice tu trabajo, y se abrirán caminos donde antes no los veías. Bendice tu casa, y se volverá un lugar de paz. Bendice tu pasado, y sus cadenas se romperán. Bendice tus finanzas, y el flujo se restablecerá. Bendice el día antes de salir, y te obedecerá. Pero debes comprenderlo bien, no es la palabra en sí la que obra el milagro. Es la conciencia detrás de la palabra. Si bendices con miedo, no estás bendiciendo. Si bendices dudando, no estás activando la ley. Bendecir es decretar con autoridad. Es asumir tu papel de hijo de Dios y hablar como quien sabe que su voz tiene peso en el universo. Por eso este libro no es un compendio de fórmulas mágicas, ni una sucesión de frases motivadoras. Este libro es un despertar espiritual. Es un entrenamiento profundo para que aprendas, recuerdes y apliques el poder de bendecir con claridad, con pureza y con fe. Cada capítulo será un paso. No hacia un estado artificial de positividad, sino hacia una conciencia verdadera, transformadora, creadora. Porque cuando bendices, estás recordando. Y cuando recuerdas quién eres, todo lo demás se reordena. Este libro te invita a dejar de describir tu vida y a comenzar a decretarla. A dejar de repetir lo que ves y empezar a proclamar lo que es en el espíritu. A dejar de maldecir con lamentos y comenzar a gobernar con la palabra. No importa qué haya ocurrido antes. No importa lo que parezca imposible. Todo puede cambiar si tú bendices. Lee este libro con el alma abierta. No para aprender, sino para recordar. Y al final, descubrirás que no se trataba de transformar el mundo, sino de revelar el mundo nuevo que ya estaba esperando en tu conciencia. Todo lo que tocas puede sanar. Basado en las enseñanzas de Matt Fox. Editado y publicado por Decretos Poderosos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Bendecir no es robar, es declarar la verdad. Desde los albores de la historia espiritual, el alma humana ha confundido muchas veces la humildad con el encogimiento, la fe con el temor disfrazado, y la oración con súplica.
esta confusión ha nublado la relación entre el ser humano y Dios, ha debilitado la palabra del hombre y ha robado poder a su capacidad de transformar el mundo. Pero ya es hora de aclararlo. Bendecir no es robar. Bendecir es declarar la verdad. Cuando alguien ruega, parte de una premisa invisible: no tengo poder. No merezco. Estoy lejos de la fuente. El ruego pone a Dios como un ser distante, como un juez severo o, peor aún, como un amo al que hay que convencer. Desde esa postura, el alma se encoge, el espíritu se desdibuja, y la oración se vuelve un acto desesperado, no una comunión real. En cambio, cuando bendices, no estás pidiendo, estás afirmando. No estás suplicando que ocurra un milagro, estás activando una ley. Bendecir es un acto de autoridad espiritual, no de subordinación. Es hablar con el mismo tono con que Dios dijo: hágase la luz. No dijo: ¿podría haber luz, por favor? No vaciló. No dudó. No consultó. Dijo, con conciencia clara de su poder creador: hágase. Y fue hecho. Así también tú, cuando bendices de verdad, estás ejerciendo el poder creador que se te ha otorgado como hijo de Dios. No estás diciendo: ojalá esto mejore. Estás diciendo: yo bendigo esta situación y declaro que la verdad de Dios se manifiesta aquí, ahora. ¿Y cuál es esa verdad? Que solo el bien es real. Que la armonía está siempre presente, aunque la forma parezca discordia. Que la abundancia es el estado natural, aunque la apariencia sea de escasez. Que la salud es la base del ser, aunque el cuerpo muestre síntomas. Que el amor de Dios nunca ha dejado de fluir. Bendecir, entonces, es afirmar esa verdad eterna, aun cuando la apariencia diga lo contrario. No se trata de negar la experiencia, sino de reemplazarla por la realidad superior. Se trata de sostener la visión de Dios en medio del valle sombrío, no para ignorarlo, sino para transformarlo. Porque la bendición no ignora el dolor, lo redime. No desconoce el conflicto, lo eleva. No huye del problema, lo reescribe desde el espíritu. Pero para poder bendecir con poder, debes abandonar la conciencia de súplica. Tienes que salir del papel de mendigo espiritual. Dios no necesita que lo convenzas. No está esperando que demuestres suficiente sufrimiento para merecer su ayuda. Él ya ha dado todo. La mesa está servida. El reino ya ha sido entregado. Solo falta que lo aceptes, que lo reconozcas y que, por medio de la palabra, lo declares activo en tu vida. Esto es lo que hace la bendición. Activa la presencia. Convoca al orden. Reclama la armonía. Disuelve el miedo. Y lo hace no por un truco, no por un ritual, sino por la vibración de verdad que contiene. Porque cuando bendices, estás diciendo al universo: yo reconozco a Dios aquí, ahora. Y por lo tanto, todo lo que no sea su reflejo, debe desvanecerse. Imagínate a una madre cuyo hijo ha enfermado. Ella puede orar diciendo: Dios mío, por favor, no permitas que se agrave. No me lo quites. Te lo ruego. Y aunque sus palabras nazcan del amor más profundo, están teñidas de miedo. Ese miedo impregna su oración, y en vez de abrir la puerta a la fe, la sella con ansiedad. Ahora imagina a esa misma madre, parada en fe, diciendo: Padre, yo bendigo a mi hijo. Declaro que tu vida fluye por su cuerpo. Que tu salud se restablece en cada célula. Que tu paz lo envuelve. Lo veo sano, lo veo fuerte, lo veo libre. Y te doy gracias, porque ya está hecho en el espíritu. ¿Ves la diferencia? La primera madre ruega desde la escasez. La segunda bendice desde la certeza. El resultado no está determinado por la emoción, sino por la conciencia desde la cual se habla. Porque el universo no responde a las lágrimas, sino a la fe. No responde al volumen, sino a la verdad.
guión bajo 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 vi. Ahora bien, no confundas esto con arrogancia. No se trata de imponerse sobre la voluntad divina, sino de alinearse con ella. Porque la voluntad de Dios ya es el bien. No tienes que pedirle que actúe a tu favor. Tienes que recordar que ya lo ha hecho. Y entonces hablar no como quien convence, sino como quien declara. Por eso digo que bendecir es un acto sacerdotal. No necesitas templo, ni sotana, ni altar. Solo necesitas tu conciencia elevada. Tu palabra cargada de luz. Tu decisión firme de ver la verdad donde otros ven caos. ¿Te insultaron? Bendice a quien lo hizo. No porque estés de acuerdo, sino porque sabes que el que bendice se libera, y el que maldice se encadena. ¿Tienes deudas? Bendice cada factura. No como masoquismo, sino como quien declara, esto es una oportunidad para recordar que Dios es mi proveedor. ¿Te cuesta amarte a ti mismo? Mírate al espejo cada mañana y bendice tu vida, tu cuerpo, tu historia. Dile al reflejo, yo te bendigo. Eres expresión perfecta del amor de Dios. Caminas en paz, creces en fe, vives en plenitud. Y hazlo sin cinismo. Sin sarcasmo. Sin esa voz que dice, esto es ridículo. Porque esa voz no es tu alma. Esa voz es el viejo yo, el que se alimenta de dolor y se burla de la luz. Respóndele con amor, pero no le creas más. Bendecir es más real que tus dudas. Y cuando lo practiques con constancia, tu mundo empezará a obedecer. Sí, hay poder en tus palabras. Sí, hay vida en tu voz. Sí, bendecir puede cambiarlo todo. Pero debes hablar como quien sabe que su palabra tiene el respaldo del cielo. Como el centurión del Evangelio, que dijo, solo di la palabra, y mi siervo sanará. Esa es la fe que bendice, fe sin teatralidad, sin mendicidad, sin espectáculo, pero llena de autoridad. Cuando hables, no ruegues. Declara. Cuando veas dolor, no huyas. Bendice. Cuando te hablen de crisis, de ruina, de fracaso. No repitas el eco. Responde con verdad. Di, yo bendigo esta situación. Y declaro que el orden divino se manifiesta aquí, ahora. Porque ese es tu papel como hijo del Altísimo. No estás aquí para describir el mundo. Estás aquí para bendecirlo hasta que revele su rostro verdadero. Oración para hablar con poder. Padre de la palabra viva. Hoy dejo de rogar por lo que ya me has dado. Dejo de hablar con miedo. De pensar como esclavo. De vivir como quien no tiene derecho. Desde hoy, bendigo. Con mi voz, con mi mente, con mi alma. Bendigo lo que veo. Y lo que aún no puedo ver. Y sé que, al hacerlo, la verdad comienza a manifestarse. Amén. Capítulo 2. La palabra bendita, vibración que transforma la materia. Hay un poder más grande que el acero, más penetrante que el rayo, más sutil que el viento y, sin embargo, más creador que la mano del alfarero, la palabra bendita. Esta palabra, pronunciada con conciencia, sostenida con fe, encendida por la intención pura, tiene la capacidad de transformar la sustancia de la materia, porque actúa sobre lo invisible que da forma a lo visible. No es fantasía. No es metáfora. Es una ley espiritual, tan cierta como la ley de la gravedad, pero infinitamente más elevada en su efecto. Todo lo que ves, la silla sobre la que te sientas, el cuerpo que habitas, el pan que comes, las paredes de tu casa, las hojas del árbol, es, en su raíz más profunda, energía organizada por una idea. Y esa idea, para tomar forma, necesitó ser expresada. El universo fue creado por el Verbo. En el principio no fue la materia, ni el tiempo, ni el espacio.
En el principio fue la palabra. Y la palabra no es solo sonido, es vibración consciente que emite forma. Cuando tú hablas, no solo emites sonido. Tú moldeas vibración. Y esa vibración se impregna en lo que tocas, lo que ves, lo que rodeas, lo que respiras. Hay quienes caminan por una habitación y la cargan de paz. Hay quienes, sin decir una palabra, traen consigo un campo de alegría. Y hay otros cuya presencia ensombrece, sin haber insultado jamás. ¿Por qué? Porque su vibración habla incluso antes que su boca. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando esa vibración es dirigida conscientemente hacia un propósito espiritual? Entonces nace la palabra bendita. Entonces no solo se expresa una emoción, se decreta una realidad superior. Entonces la palabra se vuelve semilla de transformación. Porque donde hay desorden, el verbo sagrado impone el orden; donde hay enfermedad, la palabra bendita convoca la salud; donde hay carencia, llama a la abundancia; donde hay separación, manifiesta unidad. El poder de bendecir no está reservado a los santos. Está en ti ahora mismo. Vive en tu boca. Duerme en tus pensamientos. Espera que te acuerdes. Pero, y esto es vital, ese poder solo se activa cuando hablas desde el alma despierta. No basta con repetir fórmulas. No basta con aprender frases hermosas. La palabra bendita no es una sucesión de sonidos, es una vibración alineada con la verdad. Cuando dices, yo bendigo esta situación, no estás lanzando un juicio emocional. Estás afirmando que, detrás de la apariencia, hay un orden superior en acción. Estás invocando la presencia de Dios allí donde parecía reinar el error. Estás permitiendo que lo eterno penetre lo temporal. Estás, como el maestro, diciendo, levántate. Anda. Sé limpio. Sé libre. Y esa palabra, dicha con autoridad interior, se cumple. Mira los ejemplos que dejó Jesús. Él no explicó, no rogó, no justificó. Dijo, sé sano. Sé abierto. Tu fe te ha salvado. ¿Cómo podía operar tales maravillas? Porque hablaba desde la conciencia de unidad con el Padre. Porque su palabra no era suya, era la vibración perfecta de la verdad pronunciada sin interferencia. Y si Él lo hizo, es para que tú también lo hagas. Las obras que yo hago, vosotros las haréis, y mayores aún. Juan 2:12. Sí, hay palabras que sanan. Palabras que abren caminos. Palabras que disuelven el odio acumulado durante décadas. Una sola frase dicha con compasión puede desarmar una guerra interior. Un solo decreto de amor puede revertir una enfermedad incubada en la amargura. Un te bendigo pronunciado con sinceridad puede cambiar el destino de una familia entera. Pero también, y esto debes saberlo, hay palabras que matan. Palabras que hunden, que contaminan, que siembran miseria, que paralizan. Palabras que repites sin darte cuenta, esto no va a cambiar. Todo sale mal. Estoy cansado de luchar. ¿Y qué hace el universo con esas palabras? Obedece. Porque no distingue si hablas por costumbre o por fe. Solo responde a lo que vibras. Por eso es urgente recuperar la conciencia del lenguaje. Volver a hablar como hablaban los antiguos, los sabios, los profetas, los hombres de fe. Hablar con intención. Hablar con claridad. Hablar sabiendo que cada palabra que pronuncias es una chispa que modela la realidad. No necesitas saber metafísica para bendecir. No necesitas títulos, ni rituales complejos. Solo necesitas detenerte y hablar desde el alma. Antes de comenzar tu día, bendice tu casa. Antes de servir el alimento, bendícelo. Antes de salir al trabajo, bendice el camino, la gente que verás, los desafíos que vendrán. Antes de responder un mensaje, una conversación, una crítica, bendice el momento. Y si no sabes qué decir, di simplemente: yo bendigo esta situación con la luz del Cristo que mora en mí. Declaro que solo el bien puede manifestarse aquí. No necesitas gritar.
No necesitas repetirlo 100 veces. Solo necesitas creerlo mientras lo dices. La fe es el fuego. La palabra es el instrumento. Y cuando se unen, la materia cede. ¿Es esto magia? No. Es ley espiritual. Porque la materia no es rígida. La materia es vibración. Y la vibración más elevada siempre transforma a la inferior. Esa es la ciencia del espíritu. No hay obstáculo que resista la palabra pronunciada con fe pura. Pero esto también implica responsabilidad. No puedes hablar luz en un momento y oscuridad al siguiente. No puedes bendecir tu vida el lunes y maldecirla el martes con tus quejas. Debes elegir. Tu palabra será instrumento de creación o de destrucción. Sembrarás con ella el reino o seguirás reforzando el mundo viejo. La elección es diaria. Es constante. Pero es tuya. Y si decides usar tu palabra para bendecir, el universo lo sabrá. Y se alineará contigo. Porque la palabra bendita es oración activa. Es decreto. Es creación. Es poder. Y ese poder está en ti. Ahora, oración para consagrar la palabra. Padre de toda vibración pura, hoy consagro mi boca a tu verdad. Que cada palabra que salga de mí sea semilla de luz, manantial de paz, fuerza creadora. Hazme consciente del poder que me has dado. No quiero usarlo para sembrar temor, sino para manifestar tu reino. Que mi palabra bendiga. Que mi palabra sane. Que mi palabra cree. Así sea. Capítulo 3. La ley del reflejo, lo que bendices, te bendice. En este universo donde habitamos, no solo como cuerpos, sino como conciencias en constante expansión, opera una ley tan exacta, tan silenciosa y tan infalible como el reflejo de un espejo limpio ante la luz. Todo lo que proyectas hacia afuera, vuelve a ti multiplicado. Es la ley del reflejo. Es la ley de correspondencia. Es la verdad eterna de que el mundo no es una causa, sino un efecto, y tú no eres su víctima, sino su origen. Esta ley rige todas las dimensiones de tu vida, aun cuando no seas consciente de ello. No hace falta creer en ella para que funcione. No pide permiso. No se suspende por buena voluntad ni se ajusta a los caprichos humanos. Si bendices, eres bendecido. Si maldices, te condenas. Si elevas, eres elevado. Si juzgas, serás juzgado, no por Dios, que no castiga, sino por tu propio campo vibratorio, que no puede emitir una frecuencia y esperar recibir otra distinta. Es esta la razón por la cual bendecir no es solo un acto de amor hacia los demás, es un acto de sabiduría hacia ti mismo. Porque aquello que tú bendices, eso comienza a bendecirte. Aquello que tú elevas, eso se convierte en un canal de elevación para ti. Y aquello que tú reconoces como bueno, hermoso, valioso, empieza a reflejarse en tu experiencia cotidiana, con forma, con sustancia, con hechos. Bendecir no es simplemente desearle bien a alguien. Bendecir es afirmar el bien en lo que observas, y al hacerlo, estás reconociendo la presencia divina allí. Y cuando reconoces esa presencia, ella te reconoce a ti. Porque la ley no es rígida ni automática. Es viva. Es inteligente. Y responde al nivel de conciencia desde el cual emites tus palabras, tus pensamientos, tus emociones. Con la medida con que midáis, seréis medidos. Mateo 7, 2. Esta afirmación del Maestro no es una amenaza, sino una revelación de profunda exactitud metafísica. Si tú miras al mundo con temor, el mundo se te vuelve amenazante. Si lo miras con gratitud, te devuelve razones para agradecer. Si lo miras con dureza, te endurece. Pero si lo miras con ojos de bendición, se vuelve espejo de gracia. Cuando tú bendices a alguien, no importa si lo merece. Esa pregunta pertenece al plano mental inferior, donde todo se mide por justicia externa.
Pero en el plano espiritual, la bendición no se otorga por méritos, se reconoce por naturaleza. Y la naturaleza de todo ser, aunque su comportamiento externo diga lo contrario, es espiritual, divina, perfecta en su esencia más profunda. Al bendecirlo, tú estás activando esa perfección dormida. Y lo maravilloso es que, al hacerlo, también activas la tuya. He conocido personas que han cambiado radicalmente su vida al comenzar a bendecir aquello que antes odiaban. Un hombre comenzó a bendecir cada día su empleo, al que había despreciado por años, y en poco tiempo recibió una oportunidad mejor sin buscarla. Una mujer, enferma y desgastada por la angustia, empezó a bendecir su cuerpo con ternura, y sin tratamientos nuevos ni médicos diferentes, comenzó a recuperar su salud. Un joven solitario aprendió a bendecir a su padre ausente y a su madre autoritaria, y por primera vez en su vida pudo formar una relación amorosa sin miedo ni desconfianza. ¿Por qué ocurre esto? Porque el mundo no es lo que es lo que tú proyectas sobre él. Y lo que proyectas, inevitablemente, vuelve a ti. Entonces, bendecir se convierte no solo en un acto de compasión, sino en una estrategia espiritual certera. Es el modo más directo de transformar tu entorno, tus vínculos, tu cuerpo, tu trabajo, tus recuerdos, tus caminos. Porque todo comienza en ti, pero no termina en ti. Como un eco que rebota en las paredes del universo, la palabra que emites con poder y amor regresa a tu vida con nuevas formas, a veces inesperadas, pero siempre exactas. Ahora bien, ¿cuál es el gran obstáculo para activar esta ley? El juicio. El juicio separa, clasifica, condena, y al hacerlo, rompe el flujo. El juicio nace del ego, que siempre necesita sentirse mejor que otro, más correcto, más justo, más despierto. Pero cuando bendices, renuncias a juzgar. No porque apruebes todo, sino porque eliges ver más allá de la apariencia. Eliges ver la chispa divina aún en medio del error. Y eso, ese acto profundo de visión espiritual, te libera más a ti que al otro. Es fácil bendecir lo que te agrada. Bendecir a un niño que sonríe, a una flor, a un paisaje hermoso. Pero el alma verdaderamente evolucionada bendice también al que le hirió, al que se equivoca, al que le niega, al que le critica. Y no lo hace como mártir. Lo hace como quien conoce la ley: si yo bendigo, yo soy bendecido. Y aquí se revela un secreto. Bendecir no cambia a los demás, cambia tu relación con ellos. Y cuando tu relación interna cambia, todo lo externo se reacomoda. ¿Quieres transformar una situación? Bendícela. ¿Quieres mejorar tu economía? Bendice tu dinero actual, aunque parezca poco. ¿Quieres sanar un vínculo roto? Bendice a esa persona, incluso en su ausencia. ¿Quieres vivir en paz? Bendice tu día antes de salir de casa. No como quien intenta manipular la realidad, sino como quien reconoce que todo responde a la vibración que emite. Esta es la ley del reflejo. Y quien aprende a bendecir conscientemente, se convierte en un creador deliberado de su experiencia. Ya no reacciona al mundo. Lo configura. Ya no espera milagros. Los provoca con su vibración. Ya no se lamenta. Bendice, y al hacerlo, se alinea con el amor que creó los cielos y la tierra. Oración para activar la ley del reflejo. Padre mío, hoy recuerdo que el mundo no es mi enemigo, ni mi castigo, ni mi juez. El mundo es mi reflejo. Y yo elijo ahora bendecirlo. Bendigo lo que entiendo. Y también lo que aún no comprendo. Bendigo a quienes me aman. Y también a quienes me desafían. Bendigo mi pasado. Mi presente. Mi futuro. Y al hacerlo, sé que estoy recibiendo más de lo mismo, más luz, más paz, más bien. Gracias, porque ya está hecho. Amén. Capítulo 4. Cómo bendecir sin esfuerzo, sin duda, sin condiciones. Muchas almas desean bendecir,
pero se sienten impedidas. Quieren usar su palabra como canal de transformación, pero algo dentro de ellas se resiste, se frena, se contrae. A veces no encuentran las palabras. Otras veces no sienten la fe suficiente. Y en ocasiones, aunque lo intentan, su bendición suena hueca, tímida, como un gesto decorativo que no llega a tocar el corazón y a mover la realidad. Esto ocurre cuando la bendición nace desde la mente, pero no ha descendido aún al alma. Bendecir no debe ser un esfuerzo. No debe ser un ejercicio mental forzado ni una tarea moral. Bendecir, en su forma más pura, es el fluir natural del alma que ha recordado quién es. Y cuando esa memoria espiritual se activa, la bendición no necesita razón ni condición, simplemente brota. Entonces, ¿cómo aprender a bendecir así? ¿Cómo bendecir sin esfuerzo, sin duda, sin condiciones? La respuesta no es técnica, es interior. No se trata de hacer más. Se trata de soltar más. No se trata de encontrar las palabras perfectas. Se trata de convertirte tú mismo en bendición. Cuando tú estás alineado con Dios, todo lo que digas, pienses y hagas, aunque sea sencillo, será una emanación de bendición auténtica. La duda aparece cuando la mente toma el control. La mente quiere entender antes de bendecir. Quiere garantías. Quiere ver resultados rápidos. Pero la bendición no opera desde la lógica, opera desde la fe. Y la fe no necesita pruebas, es la certeza antes de ver. Por eso el primer paso para bendecir sin esfuerzo es entrar en conciencia de unidad. No puedes bendecir verdaderamente desde una conciencia de separación. Si sientes que estás separado de Dios, de los demás, de la vida, entonces tu palabra será débil, desconectada. Pero si te detienes un momento, respiras profundamente y recuerdas, Dios está aquí. Dios está en mí. Dios está en todo, entonces tu bendición se vuelve fuego invisible, poder en acción. No necesitas una ceremonia. No necesitas un altar. Basta con detenerte y volverte presente. Sentir que estás en contacto con la fuente. Aunque sea por un instante. Desde ese instante, tu palabra ya no es tuya, es de Dios en ti. Y eso es lo que la vuelve eficaz. La segunda clave para bendecir sin esfuerzo es no esperar emoción. Muchos creen que para bendecir hace falta sentir algo especial, de emoción intensa, calor en el pecho, lágrimas. No es así. La emoción puede acompañar, pero no es requisito. La verdadera bendición no depende de lo que sientas, sino de lo que sabes. Y si sabes que Dios está obrando, que su bien ya está dado, entonces puedes bendecir incluso en medio del dolor, incluso sin ganas, incluso con miedo. Yo bendigo esta situación, puedes decir, aunque no la entienda. Yo bendigo a esta persona, puedes afirmar, aunque aún me duela. Yo bendigo este momento, puedes declarar, aunque no lo vea como quiero. Y al hacerlo, al hablar así, sin exigir, sin forzar, sin condicionar, el milagro comienza. No siempre afuera. A veces comienza dentro de ti. Pero siempre comienza. Porque el alma que bendice en medio de la confusión, ya está sembrando claridad. Y la claridad siempre florece. Ahora, ¿cómo bendecir sin condiciones? Aquí se requiere un salto mayor. Porque nuestra mente ha sido entrenada para pensar, bendeciré si mejora. Bendeciré cuando se arregle. Bendeciré si la otra persona cambia. Pero esa actitud bloquea el poder de la palabra. Porque mientras pongas condiciones, estás declarando, este momento aún no es digno de Dios. Y eso es mentira. Todo momento, por oscuro que parezca, es lugar de Dios. Toda persona, por errada que actúe, es hijo de Dios. Toda situación, por compleja que sea, es campo fértil para la luz. Entonces, bendice sin esperar cambio. Bendice sin querer controlar. Bendice como quien deja el resultado en manos del Espíritu. Y verás que, sin darte cuenta, algo empieza a girar. La energía se mueve. La mente se aclara.
el corazón se suelta. Y lo que era un bloqueo se vuelve puerta. Yo he bendecido en momentos donde todo parecía perdido. En salas de hospital, en funerales, en bancarrotas, en peleas familiares. No lo hice por heroísmo. Lo hice porque no había otra salida. Porque comprendí que maldecir no ayudaba. Que quejarme no sanaba. Que repetir el problema no lo resolvía. Pero bendecir cambiaba el aire. Cambiaba el tono. Cambiaba el campo invisible. Y cuando eso cambia, todo cambia. Bendecir no es dominar. Es ceder el mando al amor. No es exigir. Es confiar. No es actuar desde el yo inferior. Es permitir que el yo verdadero hable. Y si lo haces una vez, te aseguro que querrás hacerlo siempre. Porque la bendición te devuelve la paz. Te centra. Te conecta. Y aunque no veas resultados inmediatos, la paz misma ya es un milagro. Y los resultados, tarde o temprano, le seguirán. Bendecir sin esfuerzo no es hacer poco, es hacer sin resistencia. Bendecir sin duda no es no tener pensamientos, es no creerlos cuando contradicen la verdad. Bendecir sin condiciones no es cerrar los ojos a la realidad, es abrir los ojos a una realidad mayor. No esperes a sentirte espiritual para bendecir. Bendice y te sentirás espiritual. No esperes que algo cambie para soltar la palabra de poder. Suelta la palabra y eso cambiará. No esperes saber cómo se resolverá todo. Declara la bendición y deja que el Espíritu se encargue de los detalles. Haz de tu palabra un canal de gracia. Haz de tu vida una corriente de bendición continua. Haz de ti mismo un lugar donde Dios pueda hablar sin obstáculos. Y lo demás te será añadido. Oración para bendecir con libertad. Padre mío, ya no quiero bendecir con esfuerzo, ni con miedo, ni con condiciones. Hoy suelto toda duda, toda lógica rígida, todo juicio que me separa. Declaro que tu voz vive en mí y que mi palabra es tu instrumento. Desde hoy, bendigo como quien sabe, como quien confía, como quien ama, y sé que el bien responde, porque la verdad nunca tarda. Amén. Capítulo 5. Bendecir lo que duele, sanación a través del lenguaje sagrado. Bendecir lo que amas es fácil. Bendecir lo que admiras, lo que agradeces, lo que te alegra, no requiere más que un suspiro y una sonrisa. Pero hay una forma más alta, más santa, más transformadora de bendición: bendecir lo que duele. Cuando bendices el dolor, no estás negando su existencia. No estás decorando la herida con flores ni envolviendo el sufrimiento con frases vacías. Cuando bendices lo que te hiere, lo que perdiste, lo que no entiendes, lo que aún arde en tu pecho, estás haciendo el más alto acto de alquimia espiritual, estás llamando al bien en medio de la sombra. Estás declarando que Dios no ha sido vencido por la apariencia. Y esa palabra, pronunciada con fe aunque tiemble tu voz, inicia la sanación. El mundo te ha enseñado que para sanar, debes evitar el dolor, cubrirlo, reprimirlo, distraerte de él. Pero nada sana en lo oculto. Lo que niegas, te ata. Lo que enfrentas, se revela. Y lo que bendices, se transforma. Porque la bendición no es evasión, es contacto. Es presencia. Es amor sostenido frente a lo que más duele. Tal vez has vivido pérdidas que no comprendes. Tal vez cargas memorias que no sabes cómo soltar. Tal vez aún sientes rabia, tristeza, impotencia, y te dices, ¿cómo voy a bendecir esto? Pero déjame decirte una verdad clara, poderosa, inevitable. Si no bendices el dolor se queda. Si no le hablas con lenguaje sagrado, te seguirá hablando con síntomas, con repeticiones, con miedos. Pero si un día, aun sin entenderlo del todo, te atreves a decir: bendigo esto que me ha dolido. No sé por qué ocurrió,
pero sé que Dios no abandona. Y si esto me fue dado a vivir, también me ha sido dada la gracia para transformarlo. Ese día el dolor empieza a soltar su forma. Ese día la herida comienza a cerrarse no con olvido, sino con comprensión. La bendición es el agua viva que limpia la memoria. No cambia el hecho ocurrido, pero cambia su vibración en ti. No borra el recuerdo, pero lo llena de luz. Y cuando algo queda impregnado de luz, ya no duele igual. Entonces puedes mirar hacia atrás y decir, eso fue parte del camino. Me enseñó. Me mostró. Me quebró, sí, pero también me abrió. He acompañado muchas almas heridas, quebradas, extraviadas por dolores antiguos. Y les he visto renacer cuando, por primera vez, dejaron de preguntar, ¿por qué me pasó esto? Y comenzaron a decir, yo bendigo esto. Yo bendigo incluso mi llanto. Yo bendigo la parte de mí que aún tiene miedo. Yo bendigo esta historia, y la suelto en las manos de Dios. A veces, la mayor sanación no viene cuando el dolor se va. Viene cuando dejas de resistirlo, y empiezas a mirarlo con otra luz. La luz de la bendición. Entonces el dolor deja de ser enemigo. Se convierte en maestro. Y luego, en testigo. Y luego, en recuerdo sin espinas. Y al final, en fuerza transformada. Pero, ¿cómo se bendice lo que duele si uno no siente fe? Con ternura. Con decisión. Con verdad. No digas, estoy bien si no lo estás. Di, estoy herido, pero no estoy solo. No digas, esto no importa si te parte el alma. Di, esto me duele, pero lo bendigo en nombre del amor que me sostiene. Y repite, cada vez que regresen los recuerdos, los miedos, las escenas pasadas. Bendigo esta memoria. La lleno de luz. No la rechazo, la redimo. Hazlo así, sin violencia interior. Hazlo como quien acaricia. Hazlo como quien riega una flor que no ha brotado. Hazlo como quien canta en una casa silenciosa. Y la sanación, que es una vibración, no una explicación, comenzará a hacerse carne en ti. No esperes a sentirte fuerte para bendecir lo que duele. Bendice ahora, y la fuerza vendrá. No esperes entenderlo todo para soltarlo. Suéltalo en bendición, y llegará la comprensión. No pienses que bendecir el dolor es justificar lo que pasó. Bendecir no es justificar. Es liberar. Es dejar de cargar el pasado como si dependiera de ti corregirlo. Es decir, ya basta. Esto me dolió, pero no me define. Cuando bendices lo que te hirió, dejas de identificarte con la herida. Y cuando ya no eres tu dolor, tu alma empieza a recordar lo que siempre fue. Luz, presencia, paz, propósito. Si pudieras ver el campo energético de tu alma, verías que cada bendición pronunciada con sinceridad es como una gota de oro cayendo sobre una mancha oscura. Y verías como poco a poco esa mancha se aclara. Se vuelve liviana. Se disuelve. Y en su lugar queda un espacio nuevo. Listo para ser habitado por la gracia. Y entonces dirás, esto que me dolía ya no me posee. Porque lo bendije. Porque lo entregué. Porque lo llené de luz con mi propia voz. Y eso, amado lector, es verdadera sanación. Oración para bendecir lo que duele. Padre mío, hoy no te pido que borres el dolor, sino que me enseñes a mirarlo con tus ojos. Hoy bendigo mi herida. No porque la desee, sino porque quiero liberarla. Bendigo cada recuerdo que aún pesa, cada palabra que aún lastima, cada parte de mí que aún llora en silencio. Y declaro que, al bendecir, yo sano, yo me reconcilio, yo me libero. Gracias, porque tu luz ya está obrando en mí. Amén. Capítulo 6. Tu entorno como altar, el poder de consagrar lo cotidiano.
muchos buscan a Dios en la altura. Lo imaginen lejano, solemne, recluido en templos cerrados o perdido entre nubes inaccesibles. Creen que lo divino solo se manifiesta en lo extraordinario, en los grandes milagros, en las visiones místicas. Pero olvidan, o nunca les fue enseñado, que la presencia de Dios habita también en lo simple, en lo pequeño, en lo diario. Y que tu entorno, tal como está ahora, puede ser un altar. No necesitas columnas de mármol, ni incienso, ni cánticos celestiales para consagrar un espacio. Lo que transforma un lugar en altar es la conciencia que lo habita. Una habitación común puede volverse santuario si allí se piensa con amor, se habla con gratitud y se actúa con intención. Una mesa puede ser sagrada si sobre ella se comparte pan con bendición. Un rincón de tu casa puede ser altar si lo dedicas, en silencio o en palabra, a la paz. Porque no es el lugar lo que lo vuelve sagrado. Eres tú. Eres tú quien puede ungir con presencia el escritorio donde trabajas, la silla donde te sientas, el umbral de tu puerta, el camino que recorres cada mañana. Donde tú bendices, Dios se manifiesta. Y eso, querido lector, lo cambia todo. Los grandes sabios lo sabían. No esperaban ceremonias para honrar la vida. Todo era ocasión para consagrar. El agua que bebían, el fuego que encendían, la semilla que sembraban, el pan que amasaban, el sueño que comenzaba al caer la noche. Vivían no como si la vida tuviera momentos santos, sino como si toda la vida lo fuera. Y así debe vivir quien desea experimentar el cielo en la tierra. Bendecir lo cotidiano es traer lo eterno al instante presente. Es reconocer que la casa donde habitas, por humilde que sea, puede volverse un templo si en ella decides pensar con verdad, actuar con bondad y hablar con poder. Comienza hoy. No esperes mudanzas. No esperes decoración ideal. No esperes el momento perfecto. Empieza por bendecir tu espacio tal como está. Párate en medio de tu cuarto y di: consagro este lugar. Declaro que la paz vive aquí. Declaro que este espacio está lleno de la luz de Dios, que lo envuelve todo y transforma toda energía en armonía. Hazlo en voz alta, o en silencio si hay quienes no comprenderían. No importa. La bendición no necesita aprobación. Solo necesita convicción. Luego, extiende esa bendición a cada rincón. La cocina donde preparas los alimentos. El baño donde purificas tu cuerpo. El lugar donde trabajas, aunque no lo ames. El transporte que usas. Las calles que pisas. El cielo que ves desde tu ventana. Todo puede ser altar si lo miras con ojos sagrados. Porque la bendición es contagiosa. Donde una sola arma consagra, el entorno se reconfigura. No inmediatamente en lo externo, pero sí en lo invisible. Y como ya hemos dicho, lo invisible es la matriz de lo visible. He visto personas que comenzaron a bendecir su espacio de trabajo, aunque fuera hostil, y al cabo de semanas, la atmósfera cambió. Los compañeros se volvieron más amables. Las oportunidades comenzaron a aparecer. Y aun si nada cambiara afuera, ellos ya no eran los mismos, porque el espacio se había vuelto altar, y ellos sacerdotes de su vida. Bendecir lo cotidiano también te devuelve al presente. La mente tiende a huir del momento, a rumiar el pasado, a temer el futuro, a rechazar el ahora como si estuviera incompleto. Pero cuando tú bendices tu entorno, estás diciendo: esto, tal como es, contiene a Dios. Esto, tal como es, puede transformarse. Esto, tal como es el punto donde el espíritu puede obrar. Y entonces, tu alma deja de huir. Se queda. Herir. Y al habitar en bendición, todo comienza a florecer. ¿Y qué ocurre cuando consagras tus objetos? Tu ropa se vuelve vestidura de paz. Tu cama se vuelve lugar de descanso profundo. Tu comida se convierte en medicina. Tu dinero se convierte en canal de bienestar. Porque lo que bendices no es idolatría,
si lo haces reconociendo que la bendición no está en la cosa, sino en la presencia que la atraviesa. No adoras la materia. Honras al espíritu que se expresa a través de ella. Y eso es la consagración, ver lo divino, lo cotidiano. No hace falta huir al desierto. No hace falta renunciar al mundo. Solo hay que aprender a habitarlo con otros ojos. Los ojos del alma. Los ojos que bendicen. Hoy puedes comenzar. Hoy puedes tomar tu taza de café y decir: bendigo este instante. Que todo lo que pase por mi boca, por mis manos y por mi mente hoy, sea canal de bendición para mí y para otros. Haz esto a diario, y verás cómo el mundo se vuelve más suave, más claro, más vivo. Porque no estás esperando a que el mundo sea mejor. Estás haciendo del mundo un altar. Oración para consagrar lo cotidiano. Amado Dios, yo no espero lugares santos, porque sé que donde estoy, tú estás. Hoy consagro mi entorno, mi casa, mi mesa, mi voz, mi día. Declaro que todo lo que toco es tocado por tu presencia. Que mi hogar sea templo. Que mi palabra sea incienso. Que mi rutina sea oración. Y que mi vida entera se vuelva altar donde el cielo desciende. Amén. Capítulo 7. Bendice antes de actuar, como preparar el terreno invisible. La mayoría de los hombres actúan primero, y bendicen, si lo hacen, después. Se lanzan al mundo a hacer, a resolver, a decidir, a negociar, a construir, a competir, y cuando el camino se vuelve difícil, entonces elevan una súplica, muchas veces teñida de urgencia o temor. Pero el verdadero obrero espiritual no vive así. El verdadero discípulo del Cristo interno no comienza nada sin haber tocado el plano invisible primero. Sabe que antes de moverse en lo externo, debe sembrar en el alma. Por eso, bendice antes de actuar. Bendecir antes de actuar es preparar el terreno donde la acción echará raíz. Es quitar las piedras de la duda, las espinas del miedo, las sombras del desorden. Es declarar con autoridad: este camino que voy a recorrer ya está alineado con el orden divino. Esta decisión que voy a tomar ya ha sido ungida con sabiduría. Este encuentro que voy a tener ya está consagrado a la paz. Bendecir antes de actuar es más que una cortesía espiritual. Es inteligencia divina en acción. Porque cuando bendices lo que aún no ha ocurrido, estás sembrando una vibración en el campo de lo invisible, y ese campo, que siempre obedece a la conciencia, responderá creando condiciones armoniosas, oportunidades claras, puertas que se abren sin esfuerzo. Imagina al sembrador. Saldría a plantar en tierra seca sin prepararla. Lanzaría la semilla en un campo lleno de piedras. Esperaría buena cosecha si no ha regado, removido y cuidado el suelo. No. Y sin embargo, el alma moderna vive así. Actúa sin conciencia, decide sin oración, se lanza sin dirección. Y luego se pregunta por qué cosecha confusión, escasez o conflicto. El terreno invisible es la vibración mental y espiritual previa a toda experiencia. Y tú tienes el poder de influir en ese terreno antes de moverte. ¿Cómo? Bendiciendo. Antes de una conversación importante, di: bendigo este diálogo. Declaro que está lleno de comprensión, claridad y buena voluntad. Antes de firmar un contrato, di: bendigo este acuerdo. Que refleje la justicia divina para todos los involucrados. Antes de salir a trabajar, di: bendigo este día. Me acompaña la sabiduría, la paz, la provisión perfecta. Antes de comenzar una tarea, di: bendigo esta acción. Que sea guiada por la luz y que el resultado glorifique al bien. Antes de cocinar, antes de escribir, antes de llamar a alguien, antes de invertir, antes de enseñar, antes de emprender. Bendice siempre. Haz de la bendición el primer paso y verás cómo todo lo demás se acomoda como por manos invisibles.
Muchos creen que bendecir es una reacción. Pero la bendición más poderosa es la que se adelanta. Es la que actúa desde la fe, no desde la corrección. Es la que siembra antes de ver. Es la que camina diciendo, aunque no haya señales, yo sé que el terreno está preparado porque yo lo consagré. Esta forma de vivir crea una sensación de paz permanente. Ya no caminas con prisa. Ya no actúas por impulso. Ya no decides desde la confusión. Porque sabes que lo invisible va delante de ti. La bendición precede al hecho. Y cuando el hecho ocurre, lo recibe como un huésped esperado. He acompañado almas que comenzaron a bendecir sus acciones antes de iniciarlas, y sus vidas cambiaron sin dramatismos. Empezaron a llegar los clientes adecuados. Las decisiones dejaron de ser tormento. Las conversaciones tensas comenzaron a fluir. Las puertas que antes se cerraban sin explicación, se abrían solas. No por arte de magia, sino por armonía entre lo interior y lo exterior. Esto es vivir como hijo del reino. No correr detrás de las cosas. Invitarlas con tu vibración. No forzar resultados. Sembrarlos con bendición. Y aun si algo no saliera como lo esperas, bendecir de antemano te dará la certeza de que todo está obrando para tu mayor bien. Porque cuando actúas desde la bendición, incluso los desvíos están guiados. Incluso los retrasos protegen. Incluso los silencios enseñan. No hay acción tan pequeña que no pueda ser bendecida. No hay paso tan cotidiano que no merezca ser consagrado. Tu vida no necesita más velocidad. Necesita más intención. Y la bendición es eso. La intención elevada al nivel espiritual. La decisión de no moverse sin haber recordado primero. Yo soy instrumento del bien. Y donde yo actúe desde esta conciencia, el bien se manifestará. Vive así. Y verás que tu vida deja de sentirse como una lucha. Y comienza a sentirse como una danza. Una danza ariada, liviana, verdadera. Oración para preparar el terreno invisible. Señor de toda acción, hoy no quiero moverme desde la prisa, ni desde la costumbre, ni desde el miedo. Hoy bendigo mi camino antes de recorrerlo. Bendigo mis decisiones antes de tomarlas. Bendigo mis encuentros antes de que ocurran. Declaro que el terreno invisible de este día está lleno de luz, de orden, de propósito, y que mi acción será semilla fecunda en un campo ya consagrado. Amén. Capítulo 8. El silencio que bendice, la oración sin palabra. Hay una bendición más poderosa que la palabra más elocuente, más penetrante que el discurso mejor construido, más vibrante que cualquier frase aprendida. Esa bendición es el silencio consciente, la presencia viva del alma que, sin decir nada, lo dice todo. Porque el silencio, cuando está lleno de Dios, no es vacío, es plenitud. No es ausencia de sonido, sino presencia pura. No es omisión, sino lenguaje invisible. Y cuando ese silencio es ofrecido desde el corazón, desde la conciencia despierta, desde la fe sin esfuerzo, bendice todo lo que toca. El mundo moderno ha exaltado la palabra, el ruido, la acción incesante. Vivimos en medio de un aluvión de voces, mensajes, opiniones, explicaciones. Y sin darnos cuenta, hemos olvidado el lenguaje original del espíritu, el silencio. Pero el alma que ha conocido la bendición profunda no necesita siempre hablar. A veces, solo se detiene. Se aquieta. Se vuelve templo. Y desde ese lugar interno, donde nada se dice pero todo se siente, bendice. ¿Has estado alguna vez junto a alguien cuyo solo silencio sanaba? No te daba consejos. No intentaba arreglar nada. No decía, todo va a estar bien. Simplemente estaba. Presente. Abierto. Amoroso. Sin juicio.
Ese tipo de presencia es oración sin forma. Es bendición sin palabra. Y es quizás la más transformadora. Jesús, el gran maestro de la conciencia crística, antes de realizar sus obras más luminosas, se retiraba a orar en silencio. No necesitaba hablar todo el tiempo. Sabía que hay momentos donde el alma necesita sumergirse en la quietud, porque es allí donde se renueva su poder. El silencio no es para escapar, es para entrar. No es para evitar el mundo, es para impregnarlo de una vibración más alta. Y cuando el silencio está lleno de Dios, aunque no pronuncies una palabra, estás bendiciendo. Bendices con tu presencia cuando eliges no reaccionar desde el ego, cuando decides no devolver violencia por violencia, cuando escuchas sin interrumpir, cuando acompañas sin exigir, cuando sostienes con la mirada y no con la lengua. Ese silencio habla a través del alma, y su voz es reconocida por todo lo que vive. Ahora bien, ¿cómo cultivar ese silencio bendito? Primero, necesitas dejar de temerle. El silencio no te va a devorar. Te va a mostrar lo que está vivo en ti. Y eso, al principio, puede incomodar. Pero es el primer paso hacia la sanación. Segundo, necesitas hacerle espacio. Aunque sea 5 minutos al día. Sin distracciones. Sin propósito definido. Solo tú y Dios. Solo tú y tu respiración. Solo tú y ese campo inmenso donde el alma escucha más de lo que habla. Tercero, necesitas habitarlo con intención. No con ansiedad. No esperando recibir algo, sino simplemente entregándote. Como quien entra a una habitación sagrada y dice: aquí estoy. No tengo que hablar. Mi silencio ya es oración. Mi quietud ya es bendición. Y desde ese estado, todo cambia. Porque cuando sales de ese silencio, tus palabras están impregnadas de paz. Tus decisiones tienen más claridad. Tus gestos transmiten algo nuevo. Tu sola presencia se vuelve medicina. El silencio que bendice no está reservado a monjes ni a místicos. Está al alcance de todo aquel que quiera habitar la profundidad. Incluso en medio del ruido, del trabajo, de la ciudad. Puedes crear un santuario interno. Un espacio donde te retiras sin moverte. Y desde donde emanas bendición sin pronunciarla. Porque el silencio no necesita escenario. Solo necesita un alma disponible. He visto sanar relaciones sin que nadie se disculpe. Solo con silencio ofrecido desde el alma. He visto situaciones destrabarse luego de un instante profundo de quietud. He visto corazones endurecidos comenzar a ablandarse. No por discursos, sino por el contacto invisible con una presencia bendita. Una presencia que no dijo nada, pero lo dijo todo. Ese es el silencio del que te hablo. No el que se impone con miedo, sino el que se ofrece con amor. No el que oculta, sino el que revela. No el que escapa, sino el que transforma. Empieza hoy. Haz silencio no solo para descansar, sino para bendecir. Hazlo antes de hablar, antes de responder, antes de juzgar, antes de actuar, y sentirás que algo se acomoda, que el aire cambia, que la atmósfera se suaviza, que tú estás siendo canal de una fuerza que no necesita sonido. Porque cuando el alma calla en Dios, el mundo escucha su bendición. Oración para habitar el silencio bendito. Padre mío, hoy no te traigo palabras. No vengo a pedir. No vengo a explicar. Solo quiero estar contigo. En silencio. Que este silencio sea altar. Sea incienso. Sea ofrenda. Que mi sola presencia bendiga donde esté. Que donde yo calle, tú hables.
y que ese hablar sin sonido sane, eleve, transforme. Amén. Capítulo 9. Bendecir a quienes te dañaron, romper el ciclo del dolor. Bendecir a quienes amas es natural. Bendecir a quienes admiras es sencillo. Bendecir a quienes te han ayudado, te han apoyado, te han acompañado es un acto que fluye sin resistencia. Pero hay una forma más elevada, más luminosa y más liberadora de bendecir a quienes te han herido. No porque lo merezcan según la lógica del mundo, sino porque tú mereces ser libre. Cada vez que guardas rencor, que alimentas la ofensa, que repites la escena dolorosa en tu mente una y otra vez, te encadenas al pasado. Te atas no solo al hecho, sino a la persona que lo provocó. Y en ese lazo vibratorio, invisible pero poderoso, pierdes fuerza espiritual, pierdes paz, pierdes energía creadora. No porque el otro tenga poder sobre ti, sino porque tú, sin darte cuenta, se lo estás cediendo. Pero cuando decides bendecir, no como un gesto piadoso ni como una obligación moral, sino como un acto de poder interior, entonces algo cambia en lo profundo. El ciclo del dolor comienza a deshacerse. Ya no eres víctima ni juez. Ya no necesitas que te pidan perdón. Ya no necesitas que la historia se repare como tú esperabas. Porque tú has hecho algo más grande, has liberado la escena al amor. Bendecir a quien te dañó no es aprobar lo que hizo. No es negar que te dolió. No es hacer de cuenta que no pasó nada. Es, más bien, mirar la herida y decir: ya no quiero cargar esto. Ya no quiero vivir desde el resentimiento. Ya no quiero que mi alma se defina por esta sombra. Y entonces bendices. No desde el deber. Desde el deseo de ser libre. Cuando bendices a quien te hirió, estás diciendo: reconozco que tú también eres un alma. No comprendo tus actos, pero sí sé que el dolor no se corta con más dolor. Bendigo tu existencia. Bendigo lo que aún no ves. Bendigo lo que puedes llegar a ser. Y al hacerlo, me suelto de ti. Me libero de esta historia. Me reclamo entero para mí mismo. Tal vez fue un padre que no supo amarte. Una madre que repitió heridas. Un amor que traicionó. Un amigo que te dio la espalda. Una figura de poder que te humilló. Un desconocido que marcó tu destino con violencia. Sea quien sea, no es necesario que esté presente. No hace falta que lo busques. Ni que revivas lo ocurrido con cada detalle. Lo que importa es que tú, en la intimidad de tu alma, decidas que ya no vas a cargar más veneno ajeno. Y que tu medicina será la bendición. He escuchado a muchos decir: no puedo bendecirlo. Lo que hizo fue demasiado. Y yo le respondí con ternura: no bendices porque él lo merezca. Bendices porque tú mereces sanar. Y mientras tu corazón esté habitado por el odio, no habrá espacio para la paz. El rencor es una prisión que tú mismo cierras por dentro. La bendición es la llave que la abre. Y te diré algo más. Cuando bendices a quien te hirió, interrumpes una cadena de dolor que quizás llevaba generaciones. Lo que tú eliges hoy, amar en lugar de vengar, liberar en lugar de culpar, no solo te transforma a ti, sino que cura hacia atrás y hacia adelante. ¿Sabes lo que eso significa? Que tal vez tu alma encarnó para eso. Para ser el primer eslabón que no responde con sombra. El primer corazón que no repite la vieja historia. El primer ser consciente que dice: yo bendigo, y aquí termina el ciclo. ¿Cómo se hace? No se necesita ceremonia. Se necesita disposición. Busca un momento de calma. Cierra los ojos. Llama al recuerdo de esa persona. Tal vez te duela. Tal vez llores. No importa. El alma sabe lo que está ocurriendo. Y entonces di: no justifico lo que ocurrió. Pero ya no quiero cargar esta memoria con odio. Te bendigo,
Te entrego a la luz. Declaro que tú también tienes derecho a ser redimido por el amor. Y declaro que yo quedo libre. Limpio. Nuevo. Tal vez tengas que repetirlo. Tal vez al principio no lo sientas. Pero cada vez que lo hagas, el nudo se irá aflojando. Y un día despertarás y te darás cuenta. Ya no me duele igual. Ya no lo necesito en mi historia. Ya soy otro. Bendecir a quienes te dañaron es el acto más radical de poder espiritual. El más silencioso. El más sanador. El más revolucionario. Porque el perdón sin bendición puede ser olvido. Pero el perdón con bendición es resurrección. Y el alma que resucita del dolor es el alma que puede bendecir al mundo entero. Oración para liberar a través de la bendición. Padre mío, hoy no quiero seguir reteniendo esta herida. No quiero vivir desde el rencor. No quiero que el pasado me dicte el presente. Por eso, con tu ayuda, yo bendigo a quien me hirió. No porque lo apruebe, sino porque quiero ser libre. Lo bendigo, lo suelto, y me abro a una vida nueva. Declaro que el ciclo del dolor termina en mí. Y en su lugar comienza la paz. Amén. Capítulo 10. El poder de bendecir el pasado, liberación real, no simbólica. Mucho se ha hablado de sanar el pasado, dejarlo atrás, hacer las paces con lo que fue. Pero la mayoría de las personas, aun las más bien intencionadas, siguen atadas a sus recuerdos como si llevaran un equipaje invisible que no se atreverían a soltar del todo. Dicen haber perdonado, pero cada tanto el dolor reaparece. Dicen que ya pasó, pero lo cuentan con un nudo en la voz. Dicen que están bien, pero su vida actual sigue siendo moldeada por viejas heridas, por escenas que no se atrevieron a transformar en profundidad. ¿Por qué? Porque no basta con olvidar. No basta con hacer como si nada. La verdadera liberación del pasado no es un acto mental, es un acto espiritual. Y ese acto comienza cuando tú decides bendecir lo que fue. Bendecir el pasado no es idealizarlo. No es decir, todo fue perfecto, cuando en verdad dolió, confundió, desordenó. Bendecir el pasado es reconocer que, a pesar de todo, Dios no se ausentó. Que incluso en el momento más oscuro, había una chispa de propósito esperando a ser vista. Que aún aquello que no entiendes, puede ser transformado por la luz de tu conciencia. Bendecir el pasado es mirarlo sin miedo, sin rabia, sin culpa, y decir: yo te bendigo. No te niego. No te oculto. No te arrastro más. Te bendigo porque ya no quiero seguir siendo la versión de mí que surgió a partir del dolor. Te bendigo porque merezco ser libre. Y porque dentro de ti, por fin lo veo, también hubo una semilla de bien. Muchas veces la gente repite fórmulas de perdón o de cierre con buena voluntad, pero sin poder emocional, porque siguen viendo el pasado como enemigo. Y mientras eso ocurra, la energía seguirá retenida allí. El pasado mal cerrado se convierte en un pantano del alma, una zona oscura donde nada florece y desde donde se arrastran pensamientos, miedos, desconfianzas. En cambio, el pasado bendecido se convierte en abono espiritual. Se vuelve comprensión. Se vuelve madurez. Se vuelve un cimiento firme sobre el cual construir una vida nueva, sin las grietas del resentimiento. He visto personas transformar por completo su presente cuando bendijeron, de verdad, un evento traumático, una pérdida, una traición, una infancia dura, una experiencia de abandono o vergüenza. No porque lo superaran, sino porque lo abrazaron con una luz más alta. La luz de la bendición. Tú puedes hacerlo. No importa qué tan lejos o qué tan profundo haya estado ese recuerdo. No importa si ya creías que eso no te afecta. Si tu presente está limitado, hay algo que no ha sido completamente liberado. Y para liberarlo, no necesitas revivir el dolor. Necesitas mirarlo con nuevos ojos.
Cierra los ojos. Respira. Deja que venga ese recuerdo, esa época, ese nombre, esa escena. Tal vez lo veas borroso. Tal vez muy nítido. No luches. Solo observa. Y entonces, di con voz interior firme y compasiva: bendigo este recuerdo. Bendigo a quien fui en ese momento. Bendigo a quien no supo amarme. Bendigo lo que no entendí. Bendigo lo que perdí. Y bendigo lo que me trajo hasta aquí. Declaro que ya no hay condena. Declaro que este pasado es redimido. Y que ahora se vuelve semilla de un futuro lleno de paz. Haz esto cuantas veces sea necesario. Tal vez al principio te resistas. El ego va a querer decir: no, esto fue demasiado. No se puede bendecir algo así. Pero tu alma lo sabe. Sí se puede. Si es necesario. Si es posible. Porque tú no estás bendiciendo desde la mente. Estás bendiciendo desde el espíritu. Desde ese lugar donde nada está roto, nada está perdido, nada está separado de Dios. Bendecir el pasado es también romper con la culpa. La culpa es un veneno sutil. A veces disfrazada de humildad. A veces camuflada en frases como: yo me lo busqué. Yo también fallé. No hice lo suficiente. Pero nada bueno crece en la culpa. La verdadera humildad no dice: todo fue culpa mía. Dice: pido perdón, bendigo lo vivido y me abro a una nueva versión de mí mismo. ¿Quieres vivir una vida plena? Empieza por cerrar con amor todo lo que quedó abierto. No con rencor. No con represión. Sino con bendición. Porque mientras el pasado siga siendo un campo de batalla, tu presente será una trinchera. Y mientras lo niegues o lo enfrentes con rabia, seguirás gastando tu energía en defenderte de algo que ya ocurrió. Pero si un día te detienes y dices: esto también puede ser bendito, entonces has cambiado la historia. Entonces el pasado deja de doler y comienza a servir. El pasado es un libro que no puedes reescribir, pero sí puedes releer con nuevos ojos. Y en esa relectura, descubrir que hay belleza escondida, que hay manos invisibles que te guiaron, que hay ángeles que aparecieron sin que tú los reconocieras, y que, sobre todo, hay una presencia que nunca se fue. Oración para liberar el pasado con bendición. Padre Eterno, he cargado este pasado como si fuera una cruz, como si su peso definiera mi vida. Pero hoy lo miro distinto. Hoy lo bendigo. No para justificarlo, sino para liberarlo. Bendigo mi historia, mi dolor, mi error, mi inocencia y mi sombra. Bendigo todo lo que fue y declaro que ya no me encadena. Desde hoy, mi pasado es tierra fértil para un presente nuevo y un futuro luminoso. Amén. Capítulo 11. Bendice tu cuerpo, el templo escucha tu voz. Tu cuerpo no es un accidente. No es una máquina sin alma. No es una cárcel ni una condena. Tu cuerpo es el templo viviente del espíritu, el instrumento sagrado a través del cual tu alma se manifiesta en el plano visible. Cada célula, cada órgano, cada músculo, cada hueso fue formado bajo una inteligencia superior. Y aunque muchas veces lo hayas descuidado, ignorado o incluso maldecido con tus pensamientos, tu cuerpo sigue fielmente respondiendo a tu voz. Sí, el cuerpo escucha. Escucha no solo lo que dices en voz alta, sino todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo lo que repites mentalmente cuando nadie te oye. Cuando dices estoy cansado de este cuerpo, él lo escucha. Cuando dices siempre me duele lo mismo, él lo registra. Cuando te miras al espejo con desprecio, tu cuerpo lo recibe como mandato. Y cuando lo bendices, aun con palabras sencillas, aun sin entender del todo,
el cuerpo empieza a florecer. Porque no es el cuerpo quien produce el dolor, la tensión, la enfermedad. Es la conciencia, a través de las ideas, los juicios, las emociones, la que modela su estado. Y si tú aprendes a hablarle con amor, con fe, con paciencia, con poder, ese templo sagrado se alinea nuevamente con su diseño original, armonía. He acompañado a muchas almas que odiaban su cuerpo. Algunas por su forma, otras por sus síntomas, otras por su historia. Y en todas ellas había un hilo común. El cuerpo había dejado de sentirse como hogar. Se había vuelto enemigo. Objeto de vergüenza. Espacio de frustración. Pero el cuerpo no necesita perfección para ser amado. Solo necesita ser bendecido. ¿Y cómo se bendice el cuerpo? No hace falta una técnica complicada. Solo hace falta presencia y verdad. Cada mañana, al despertar, coloca tus manos sobre tu pecho y di: bendigo mi cuerpo. Bendigo este corazón que late con fidelidad. Bendigo mis pulmones que me conectan con la vida. Bendigo mis pies que me sostienen. Bendigo mis ojos que buscan la luz. Bendigo mis manos que sirven. Bendigo todo lo que soy, aun aquello que aún me cuesta amar. Declaro que la salud perfecta es mi herencia divina. Y que cada célula responde ahora a la vibración del amor. Hazlo sin esperar milagros inmediatos. Hazlo como quien riega una planta cada día. Porque el cuerpo no necesita un discurso. Necesita una presencia que lo consagre. Recuerda, la enfermedad no es enemiga. Es un mensaje codificado del alma a través del cuerpo. Una señal de que hay algo que no ha sido atendido, reconocido, amado. Y ese mensaje no se disuelve luchando contra él. Se disuelve cuando tú le dices: gracias por mostrarme lo que aún debo sanar. Te escucho. Te honro. Te bendigo. Y ahora te dejo ir, porque ya aprendí. Entonces el cuerpo suelta la carga. Entonces la energía bloqueada empieza a circular. Entonces el sistema entero se reorganiza. Porque la bendición no es solo un acto espiritual, es medicina real. Y no solo bendigas cuando hay dolor. Bendice siempre. Bendice mientras caminas. Bendice mientras comes. Bendice mientras respiras. Haz de cada acción corporal una oportunidad de contacto con lo divino. Cuando te duches, no pienses en apuros ni pendientes. Declara: este agua bendice mi piel. Me purifica por dentro y por fuera. Cada gota es una oración. Cuando comas, no repitas lo de siempre: esto engorda, esto me cae mal, esto no es suficiente. En cambio, di: bendigo este alimento. Declaro que nutre cada célula. Y que todo lo que entra en mí viene cargado de luz. Haz esto cada día. Hazlo con sencillez. Y verás, te lo prometo con la certeza del espíritu, que tu cuerpo empezará a responder. No porque tú lo estás forzando, sino porque por fin lo estás amando. Amar el cuerpo no es vanidad. Es sabiduría. Es responsabilidad sagrada. Porque Dios te eligió para habitar este plano a través de ese cuerpo. Y donde Dios ha puesto su presencia, nada puede ser profano. No esperes a que el cuerpo mejore para bendecirlo. Bendícelo y él comenzará a mejorar. No esperes a sentirlo perfecto para agradecerlo. Agradécelo y empezará a perfeccionarse desde adentro. No esperes a que alguien te diga que eres bello. Bendice tu forma y empezarás a irradiar belleza. Porque lo que está bendecido, resplandece. Tu cuerpo es el templo. Tu conciencia es el sacerdote. Y tu palabra es el incienso. Que no haya días sin que el templo escuche tu voz. Y que esa voz diga: gracias, cuerpo mío. Eres expresión del amor. Y yo te bendigo. Oración para consagrar el cuerpo. Amado Padre,
Hoy reconozco que mi cuerpo no es un error, ni un castigo, ni una carga. Es tu templo viviente. Y yo lo bendigo. Cada célula, cada órgano, cada hueso, responden ahora a tu orden perfecto. Declaro que mi cuerpo es salud, es paz, es armonía, y que cada pensamiento de amor es ahora medicina en mi sangre. Gracias por este templo. Gracias por esta forma. Gracias porque ya estoy sanando. Amén. Capítulo 12. Bendecir el dinero, la casa, el alimento, consagrar lo material sin idolatrarlo. Muchos han creído, y aún creen, que para vivir una vida espiritual hay que rechazar lo material. Que para acercarse a Dios hay que apartarse de toda posesión, de todo confort, de toda provisión visible. Que pobreza es sinónimo de humildad, y que bendecir el dinero, el alimento o la casa es una forma de desviarse del camino divino. Pero eso no es espiritualidad, eso es confusión. La materia no es enemiga del alma. La materia es vehículo. Es símbolo. Es forma temporal de lo eterno. Y como tal, puede ser usada con amor o con temor, con fe o con codicia, con gratitud o con culpa. La materia no contamina si el alma está despierta. Lo que contamina es el apego, la idolatría, la ignorancia que cree que el dinero es un dios o que la casa es el refugio final. Por eso no vengo a decirte que debes renunciar a todo lo que tienes. Vengo a recordarte que todo lo que tienes puede ser consagrado. Y que cuando bendices lo material con conciencia, lo purificas de ego y lo vuelves canal. Bendecir el dinero no es adorarlo. Es reconocerlo como energía neutra, como símbolo de intercambio, como herramienta de expresión. El dinero por sí mismo no es ni bueno ni malo. Es lo que tú haces con él, y lo que crees sobre él, lo que determina su poder en tu vida. Si repites que el dinero es sucio, el dinero divide, el dinero aleja de Dios, entonces lo alejas de tu experiencia o lo atraes con conflicto. Pero si comienzas a bendecirlo con claridad, con gratitud, con propósito, entonces el dinero se vuelve servidor del bien. Cuando llegue a tus manos, aunque sea poco, di: bendigo este dinero. Declaro que es canal de provisión divina. No lo idolatro, pero tampoco lo rechazo. Lo bendigo porque me ayuda a expresar amor, a sostener mi vida, a compartir con otros. Y al bendecirlo, lo libero de toda carga mental negativa. Y verás cómo el flujo cambia. Porque el universo no responde a tus palabras aisladas. Responde a tu vibración. Y cuando el dinero es bendecido, ya no llega desde la ansiedad, sino desde la ley. Bendice también tu casa. Tu hogar, sea grande o pequeño, alquilado o propio, sencillo o decorado, es el espacio donde tu alma se despliega. No es solo un lugar físico. Es una extensión vibratoria de tu conciencia. Y como tal, debe ser consagrado. Camina por tus habitaciones y di: bendigo este espacio. Declaro que aquí habita la paz, la armonía, la abundancia y el amor. Cada rincón es ahora un templo. No porque sea lujoso, sino porque lo lleno de presencia. Limpia con intención. Ordena con amor. Haz del silencio tu incienso, y de tu gratitud, tu altar. Y tu casa, por simple que sea, responderá. Se volverá más liviana, más cálida, más viva. Porque la materia responde al alma que la habita. Y no olvides el alimento. No lo consumas como si fuera una rutina más. Bendice cada bocado. No importa si es festín o es sopa sencilla. El alimento, cuando es bendecido, se transforma en medicina. Antes de comer, detente un instante. No necesitas una oración larga. Basta con decir: bendigo este alimento. Declaro que nutre mi cuerpo y eleva mi espíritu. Que cada partícula de él lleve vida, salud, energía divina. Hazlo con el desayuno, con la fruta, con el té.
Hazlo incluso si estás solo. Especialmente si estás solo. Porque entonces verás que el acto más cotidiano se vuelve sagrado. Bendecir lo material no es apegarse. Es liberar. Es reconocer que todo lo que pasa por tus manos puede ser canal del bien si tú así lo decides. El dinero no es tu dueño. Tú no eres esclavo de la casa ni del alimento. Tú eres quien consagra. Tú eres quien convierte lo común en divino. Y cuando lo haces, la materia deja de dominarte y empieza a servirte. Hay quienes oran mucho, pero maldicen su economía. Hay quienes meditan horas, pero comen con prisa y queza. Hay quienes hablan de Dios, pero viven en ambientes caóticos y oscuros. Eso no es espiritualidad. Eso es fragmentación. Lo espiritual no está separado de lo material. Todo es uno cuando el alma lo integra. Por eso, no huyas del mundo. Bendícelo. No desprecies las formas. Conságralas. Y verás cómo lo visible comienza a reflejar la perfección del invisible. No esperes tener más para bendecir. Bendice lo que tienes y lo multiplicarás. No esperes tener la casa ideal. Haz ideal la casa que ya tienes con tu presencia bendita. No esperes comer lo que sueñas. Haz que lo que comes ahora sea milagro en tu boca. Porque la abundancia no comienza en el banco, ni en el plato, ni en las paredes. Comienza en tu conciencia. Y la bendición es la llave. Oración para consagrar lo material. Padre de todo lo visible y lo invisible. Hoy reconozco que lo material no está separado de ti. Bendigo el dinero que manejo. La casa que habito. El alimento que consumo. Declaro que todo lo que me rodea es ahora canal de tu presencia. No me apego. No me pierdo. Solo bendigo. Y al hacerlo, consagro mi vida entera a la luz. Capítulo 13. El mundo entero como oración, vivir en estado de bendición continua. Hay un momento en el camino espiritual en que el alma deja de pensar en la oración como un acto aislado, como algo que se hace de vez en cuando, en silencio o en necesidad, y empieza a reconocer que toda la vida puede volverse una oración. No una oración de palabras, sino una vibración constante. No una oración que se dice, sino una oración que se vive. Ese estado es posible. Y es el destino natural de quien ha aprendido a bendecir. Porque cuando bendices con constancia, con conciencia, con verdad, llega un instante en que ya no bendices con esfuerzo, bendices con tu ser. Vivir en estado de bendición continua no significa negar el dolor del mundo. No es cerrar los ojos ante el sufrimiento, ni fingir que todo está bien cuando no lo está. Es mucho más profundo que eso. Es caminar por la vida con una mirada tan elevada, tan enraizada en Dios, que incluso cuando ves la herida, también ves la posibilidad de sanación. Incluso cuando ves el caos, sabes que el orden ya está en camino. Incluso cuando oyes malas noticias, sostienes dentro de ti un espacio de luz que no se apaga. Y desde ese espacio, bendices. No con discursos, no con frases huecas, con tu presencia. Vivir así es haber comprendido que tú eres la oración. Eres el punto donde el cielo toca la tierra. Eres el canal por el que Dios puede manifestarse en lo cotidiano. Y no hace falta que hagas milagros, ni que prediques, ni que busques reconocimiento. Solo hace falta que vivas desde la bendición. Bendices al escuchar sin juzgar. Bendices al hablar con dulzura. Bendices al caminar con atención. Bendices al parar con gratitud. Bendices al mirar con compasión. Bendices al trabajar con alegría. Bendices al pensar con verdad. Y entonces todo tu día, desde que despiertas hasta que duermes, se vuelve oración encarnada. He conocido almas que no hablaban mucho de Dios, pero su sola forma de mirar, de moverse, de estar,
Era bendición pura. Gente sencilla, invisible para el mundo, pero cuyos pasos dejaban huella de paz. Y he visto también a quienes recitaban muchas oraciones, pero maldecían con la mirada, juzgaban con la mente, separaban con el lenguaje. La verdadera oración no necesita aprobación externa. La bendición auténtica no hace ruido, pero transforma. Si tú eliges vivir así, el mundo responderá. Las plantas de tu casa crecerán con más fuerza. Las personas se calmarán a tu lado. Los niños querrán acercarse. Los enfermos se sentirán más livianos contigo cerca. Las puertas se abrirán donde antes se cerraban. Las sincronías te acompañarán. No porque seas especial, sino porque te has vuelto coherente con la fuente. Y cuando tú te vuelves oración, el universo te reconoce como uno de sus canales vivos. Puedes imaginar una vida así, donde no necesitas repetir, voy a orar, porque todo lo que haces ya es oración. Cocinar con bendición. Limpiar con bendición. Amar con bendición. Decidir con bendición. Despedirte con bendición. Dormir con bendición. No como obligación. No como rito. Como respiración natural del alma. Y cuando algo te sacuda, porque siempre habrá pruebas, no reaccionas desde la sombra, sino que te detienes y dices, esto también puedo bendecirlo. Esto también es parte de la danza. Esto también me invita a orar con mi presencia. Vivir en estado de bendición continua es vivir con el alma despierta. Es estar en el mundo sin perderte en él. Es sostener la visión del reino aun cuando todos han olvidado su existencia. Y hacerlo no desde la lucha, sino desde la certeza. La certeza de que cada vez que bendices, aunque nadie te vea, estás sosteniendo el tejido invisible del mundo. Tu vida no necesita ser espectacular. Solo necesita ser verdadera. Y toda vida verdadera es, en sí, una oración. Haz de ti mismo un campo vibratorio donde otros puedan descansar, donde los pensamientos se purifiquen, donde el amor no se diga, sino se respire. Haz de tu vida una bendición que camina. Oración final para vivir en bendición continua. Padre eterno, ya no quiero separar lo divino de lo cotidiano. Quiero que todo lo que soy sea oración en movimiento. Que mis gestos bendigan. Que mi silencio bendiga. Que mi mirada bendiga. Que mi vida entera sea canal de tu paz. Donde yo esté, que haya luz. Donde yo camine, que brote paz. Donde yo viva, que el mundo se sienta amado. Amén.